1. Veníamos de Puebla por la Libre, justo acabábamos de pasar Río Frío. Si has estado ahí, sabes que es una pista de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Veníamos relativamente despacio porque nos encontrábamos por ese tramo en donde hay muchas curvas, está muy oscuro, hay muchos árboles y precipicios. Eran las 2 de la mañana. Llevábamos un buen rato sin encontrarnos a nadie cuando de pronto noté que detrás de nosotras apareció un carro. Llegó rápido a pesar de las curvas. Lo primero que pensé fue buscar un tramo donde pudiera orillarme para que el carro nos rebasara. Un poco más adelante lo pude hacer, pero el carro no se adelantó, ajustó su velocidad a la mía y se mantuvo a la misma distancia. Honestamente no me pareció raro, yo venía escuchando música y Ana durmiendo. Obviamente a partir de ese momento me quedé vigilante del espejo retrovisor. No se perdía en la distancia, pero tampoco se acercaba más. Alguien que estuviera viendo la pista desde el cielo pensaría que venimos juntos. La tercera o la cuarta vez que miré y ese carro seguía ahí, se me ocurrió que tal vez debería subir la velocidad y perderlo. Lo hice. Pisé el acelerador. Para mi sorpresa, el carro de atrás hizo lo mismo. Me alcanzó. Otra vez intenté orillarme, pero atrás no hacían nada por rebasarme. Ahí yo ya estaba muy asustada. Veníamos en una camioneta Nissan Pickup del 2004. El carro que nos estaba siguiendo era un Mercedes negro, seguramente del año. Pensé en detenerme, pero luego caí en cuentas de que eso nos podría poner más en peligro. ¿Y si era eso lo que quería aquel carro? Ese camino nos lo sabemos casi de memoria. Sabía que a no más de 5 minutos de ahí encontraría una desviación para un pueblo. Yo estaba muy asustada y no quería despertar a Ana para decirle que tenía la sospecha de que nos venían siguiendo. Me tomé la salida sin usar direccionales y no bajé la velocidad para no delatarme. Tuve que hacer una maniobra para no chocar. Hice que se sacudiera la camioneta y perdí el control por un instante. Ana se despertó espantada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No detuve el carro, me fui derecho, rápido. Las palabras no me salían porque tenía la boca seca del susto. Sí creí que nos íbamos a volcar. Aquel carro se siguió de frente por la pista. Creo que nos venían siguiendo, le dije con la voz entrecortada. Cuando le dije eso, obviamente Ana pasó de 0 a 100 de preocupación. Yo pasé de 100 a 1000 cuando vi por el espejo retrovisor que apareció el carro. Sí nos estaba siguiendo a nosotras. No se me ocurría qué hacer. Aún estábamos algo lejos del poblado al que nos estaba llevando ese camino. Nuestra última opción era alcanzar a llegar y allá pedir ayuda. Nos venían siguiendo y eso me tenía aterrada. Sin embargo, había un detalle extraño que me generaba otro tipo de preguntas. El Mercedes no solo igualaba mi velocidad si yo aceleraba, le frenaba y el coche negro también le bajaba. A lo mejor nos quiere decir algo, dijo Ana, o a lo mejor quiere que nos detengamos para atacarnos, agregó segundos después. Puse las intermitentes y atrás también las pusieron. Empecé a bajar lentamente la velocidad. Lo único que me quedaba era ver quién era, evaluar si tenía la oportunidad de arrancar e irnos mientras el conductor bajaba de su carro.
Me detuve y el carro se detuvo a la misma distancia que venía guardando de nosotras. No apagué la camioneta, me quedé pisando los pedales de clutch y freno, lista para cambiar al acelerador en cualquier momento. El carro se detuvo, pero nadie descendió. Pasaron 30 segundos y yo no vi que pasara nada. Estaba por arrancar cuando el carro me aventó las altas para llamar mi atención. ¿Qué se supone que debía hacer? Bajar del carro y voluntariamente irme a entregar a las intenciones de aquellas personas que nos venían siguiendo. Ana y yo vimos que las puertas se abrieron, las de adelante, conductor y copiloto. Bajaron muy rápido 2 personas, se echaron a correr, pero no en nuestra dirección, sino a la parte oscura del paisaje. El carro se quedó vacío. Las intermitentes estaban encendidas, pero solas se apagaron. Las puertas se cerraron y el carro avanzó. Te juro que me quedé pasmada porque no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Nadie venía manejando el Mercedes. El vehículo hizo una maniobra para tomar el camino de regreso y se fue. Dios mío, no sé cuántas cosas me pasaron por la cabeza. ¿A dónde se habían ido las personas que bajaron del carro? Tal vez era necesario que confirmara que las puertas tenían puesto el seguro, pero arrancar e irnos inmediatamente de ahí. ¿Aún debería ir al pueblo a pedir ayuda? ¿Cuándo sería prudente también regresar a la carretera y retomar nuestro camino? En realidad estábamos a salvo. Nos fuimos de ahí pensando y sintiendo que todavía nos venían siguiendo. En el retrovisor no se podía ver nada, pero ¿qué tal si era un carro con las luces apagadas o unas personas corriendo a un lado de nosotros, pero entre la maleza? Llegamos al pueblo, nadie nos estaba siguiendo. Esperamos unos 20 minutos, vigilamos nuestros alrededores. No había nada, ni había nadie. Esperábamos que ese camino atravesara el pueblo y nos llevara a otro lado, tal vez de vuelta a la carretera. Honestamente no quería regresar por aquel camino en donde claramente vimos que se bajaron los que nos venían siguiendo y se escondieron entre la maleza. En la maleza o en la caja de la camioneta. Sentí que algo pesado me cayó encima. Es real cuando dicen que se siente un balde de agua fría. ¿Y si se vinieron con nosotras atrás en la caja? Temblé, sudé, incluso cuando aún ni siquiera volteaba a ver si había algo en la caja. Volteamos al mismo tiempo como si Ana supiera lo que yo estaba pensando. Nos encontramos con sus caras a pocos centímetros del otro lado del cristal. Lo último que recuerdo son sus sonrisas. Después de eso, todo está muy borroso. No sabemos qué pasó. Despertamos 3 días después tiradas a un lado del camino en un pueblo del estado de Hidalgo. No soportaba las plantas de los pies, las tenía muy lastimadas. Ana estaba igual, descalza y con dolorosas llagas. Además, ambas teníamos una fuerte sensación de cansancio, como de haber caminado muchísimo. Nos examinamos para entender qué nos había pasado, qué nos habían hecho. Las uñas las teníamos llenas de tierra, la ropa manchada de sangre, pero no de nuestra sangre. La camioneta la recuperamos después, se quedó estacionada justo en donde la dejamos, en el pueblo donde pediríamos ayuda, el último lugar donde recuerdo haber estado.
Yo no sé cómo llegamos a Hidalgo, pero algo me dice que caminando. No sabemos qué pasó, pero hemos estado intentando darle un sentido a cada una de las cosas que recordamos. Siento que algo se nos metió. Algo utilizó nuestros cuerpos para transportarse. Algo se hizo pasar por nosotras, nos llevó de un estado a otro. Lo único que no sé y me da miedo nunca saber es el por qué y para qué. Siento que a las personas que bajaron del Mercedes les pasó exactamente lo mismo. Al día siguiente también despertaron confundidas, sin saber cómo terminaron tiradas entre la maleza, en un pueblo cercano a Río Frío. Dos. Venía regresando a Lagos de Moreno desde Guadalajara. Tenía planeado pasar a Valle de Guadalupe a recoger una parrilla que le había prestado a mi primo, que por cierto trabaja en un depósito y está despierto toda la madrugada. Era muy tarde, casi la 1 de la mañana. No sé qué me falló, pero según yo me salí en la misma desviación de siempre. Tal vez calculé mal. Tomé una salida que no era. Me mandó a un camino recto que todavía me atreví a recorrer un poco hacia adelante para ver a dónde me podría llevar. Cuando me quise dar cuenta de que no me estaba llevando a ningún lado, bajé la velocidad y me puse a dar la vuelta en U en aquella pista solitaria. Algo le pasó al carro que justo cuando estaba terminando de ponerme en el carril de vuelta, se apagó. Se hizo un silencio que inmediatamente me empezó a poner de nervios. Intenté activar el arranque y la marcha, pero al dar la vuelta a la llave, se escuchaba el motor ahogado. Traté 2, 3, 4 veces, 1 minuto de descanso y luego 5, 6, 7 veces, otro momento de descanso, ahora de 5 minutos. 8 intentos y nada. Yo no me asusto fácil con cualquier cosa, pero no sé, había algo en el ambiente que me hacía sentir raro, como una vibra pesada, muy fuerte. La sensación la puedo describir muy bien, pues fue algo muy específico, como un cosquilleo en la piel, una sensación cálida, como si estuviera siendo expuesto a radiación. Quise prender las intermitentes para hacer notar que estaba detenido. También tenía los faros encendidos, pero se apagaron, entonces no podía saber si alguien me iba a sorprender, cualquier otro automovilista de paso y causar una colisión. De pronto salió un sujeto de la oscuridad. A mis alrededores había un pasaje desértico, seco, muy frío, y también estaba aquel hombre vestido como guardia de seguridad. Intentó fingir amabilidad. Me dijo que no podía estar ahí. Le expliqué lo del carro y aprovechando su presencia le pedí ayuda para hacerlo arrancar. Esta es la primera llamada de atención, me dijo, y regresó a la oscuridad. Eso me dio mucho miedo. ¿Pensaste en lo mismo que yo? Territorio del narco. No podía hacer otra cosa. Como no me pude mover porque el motor no quería encender, a los minutos se volvió a aparecer el tipo. Venía con otros 2 hombres, todos con uniforme, aunque no necesariamente de guardia de seguridad. No me pudieron ver porque había empujado el coche, lo saqué del camino y lo oculté detrás de unos árboles.
Aguantándome la respiración y sin moverme para no hacer ruido, vi a esa gente pasar cerca de mí y los oí decir por radio que era afirmativo que yo ya me había marchado. Para nada sentí alivio, obviamente no quería estar ahí. Mientras más pronto pudiera alejarme, mejor. Salí del carro abriendo la puerta con mucho cuidado. Le di la vuelta para estirar las piernas y para respirar un poco de aire de afuera. De pronto vi que el cielo sobre mi cabeza se iluminó momentáneamente de luz blanca, como una explosión silenciosa o el resplandor de un relámpago, pero 10 veces más potente. El destello quedó unos segundos grabado en la retina. Luego que se desvaneció, miré hacia arriba pensando que vería lo que lo había provocado. Y en parte sí, digo en parte porque no estaba muy evidente de dónde había salido ese destello. Sin embargo, el cielo estaba lleno de luces, luces que no son ni normales ni naturales. Imagínate un montón de estrellas, pero no allá en lo recóndito. Luces dentro de nuestra atmósfera. Puntos que flotaban sobre la carretera, los oscuros caminos, los silenciosos campos de siembra. Tenían luz propia, pleno control de sus movimientos y pues no eran otra cosa más que naves. En ese momento caí en cuentas. A mis alrededores definitivamente había una base militar de operaciones, de investigación. ¿Tú qué te estás imaginando? Me fui acercando con la esperanza de poder ver mejor lo que estaba ocurriendo. Lo que vieron mis ojos me llevó de vuelta a lo primero, a lo que se me vino a la mente en el primer encuentro, pues no parecía ser nada ni militar ni de gobierno. Alguna célula del crimen organizado. Lo extraño era que las personas presentes esa noche y en ese lugar no estaban haciendo nada que anteriormente se haya relacionado con esos grupos delictivos. Podía ver lo que estaba pasando porque los límites del predio estaban resguardados con alambrado, lo que me permitía ver hacia la explanada. ¿Qué pasaría si me cacharan espiándolos? No creo que hubiera una sola persona en ese lugar y en ese momento que no estuviera viendo hacia el cielo. Al centro de la explanada, un grupo de personas formaban un círculo. No les presté mucha atención ya que lo que había en el cielo me llamaba 1000 veces más. Al principio eran solo puntos brillantes como estrellas fugaces que se habían detenido a mitad de su caída. Las luces frías y distantes se movieron un poco. De repente, una de estas luces se desprendió del cielo, descendiendo con una lentitud antinatural. A medida que se acercaba, su resplandor se intensificaba, bañando a los espectadores en misterio, en emoción y en miedo. La atmósfera se tornó aún más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad invisible. Los murmullos de la gente se callaron. Fueron reemplazados por un silencio que parecía absorber todos los sonidos. Un silencio que venía de arriba. No me esperaba ver lo que estaba a punto de suceder, aunque meditándolo bien, era eso y no otra cosa lo que esa gente esperaba de aquellos ojos que los miraban desde el cielo. Sin previo aviso, el círculo de personas comenzaron a levantarse del suelo. Sus cuerpos estaban rígidos, se movían hacia arriba bajo un control invisible. Estaba sorprendido y atemorizado, quería gritar, pero no podía. Separaron sus pies del suelo apenas unos centímetros al principio, después unos metros. Flotaban en el aire con una gracia macabra.
La luz que descendía de la nave aumentó su intensidad hasta que los contornos de los cuerpos flotando se volvieron borrosos. En un abrir y cerrar de ojos, la luz los absorbió como si fueran sombras devoradas por el infinito, por el universo, por la oscuridad del vacío. Un remolino de energía y viento azotó el lugar, levantando polvo y hojas secas en un torbellino que nubló la vista por unos 40 segundos. Cuando la nave finalmente se retiró, ascendió de nuevo al firmamento y se alineó con los otros puntos en el cielo. Al silencio le vino una ovación. Había gente de pie a los bordes de la explanada, casi al otro extremo de donde yo me encontraba. Se percibía un zumbido que no estaba antes y que yo no había notado porque seguramente empezó de menos a más. Ese zumbido de pronto se hizo más fuerte, estalló en el cielo e hizo que todo a mis alrededores retumbara. Las luces se desvanecieron, subieron a gran velocidad y desaparecieron. Esa explosión en el cielo provocó que un montón de carros dentro de aquella sede, aquel cuartel o centro, empezaran a sonar sus alarmas. También sonó la de mi carro. Busqué desesperado las llaves en las bolsas de mi pantalón para desactivar la alarma. Las llaves estaban en el carro. Corrí, me subí, apreté el botón y las apagué. Inmediatamente intenté encenderlo. No tardé mucho, lo logré a la primera. Sentí que ya venían tras de mí. Arranqué el carro derrapando en la suave tierra, pero pude salir casi de inmediato a la pista. Creo haber visto la silueta de los guardias corriendo por la vía, en la oscuridad, tras de mí. Los dejé atrás muy pronto. No sé qué fue lo que vi. En grandes rasgos podría decir que una abducción a un grupo de gente. Pero, ¿cómo sabían estas personas que iban a ser abducidos? ¿Por qué se reunieron en ese lugar? ¿Cómo los llamaron o cómo fueron llamados? Quiero decirte que no solo ocurrió eso. La presencia de estas naves modificó algo de la realidad. No sé cómo explicarlo, no sé si fue más bien una perturbación de mis recuerdos. Sin embargo, cuando ya estaba cerca de llegar a Lagos, me di cuenta de que estaba vestido con otra ropa, distinta a la que traía cuando salí de Guadalajara. A ver, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo explicas que a partir de esa noche ya no necesito usar lentes para ver bien? Cuando mis abuelos vivían, el último domingo del mes iba a visitarlos, les llevaba algo de dinero y despensa. Me estaba con ellos todo el día y les ayudaba con la basura, a barrer, a regar las plantas, darle de comer a los perros. Me quedaba a comer y a cenar. Casi siempre me regresaba de Chinameca como a las 7 para llegar antes de las 10 a la casa. Desde Morelos a la Ciudad de México, 3 horas de carretera. Esa vez me vine por Tepoztlán, salí en punto de las 7, pero como a 20 minutos de haber partido, escuché que algo tronó y de pronto el carro empezó a tambalearse. Una de las llantas de atrás había explotado. Como no traía repuesto, no podía continuar a menos de que llevara la llanta a reparación a una vulcanizadora. Como había quedado en medio de la nada, tuve que esperar a que pasara otro carro para pedir raite. Una camioneta me llevó hasta Huastepec. A esa hora y en domingo fue el único lugar en donde me pudieron solucionar el problema. Ahora llevar cargando la llanta de regreso. Volví a pedir un aventón.
Otra camioneta se detuvo, pero ellos no me hicieron subir a la caja. Me fui adentro con ellos y la llanta atrás. Nos pusimos a platicar, o más bien, ellos se pusieron a hacerme preguntas. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿En dónde se me quedó el carro? Pasando Huacatlaco. Es muy probable que no conozcas estos lugares, pero para que te des una idea, te los voy a describir. Es una carretera de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. El paisaje que existe a ambos lados es árido, casi no hay árboles, es puro pasto que la mayor parte del año se ve como seco, y está muy cerca de las montañas. De noche pues no tiene mucha circulación, no son caminos principales. Después de Tepoztlán ya viene la carretera de pago, pero ahí donde se me quedó el carro apagas los faros y es como si cerraras los ojos. Cuando escucharon que me había quedado en un tramo cerca de Huacatlaco, inmediatamente me dijeron que tuviera mucho cuidado porque allá mismo había estado desapareciendo mucha gente. Era un buen consejo. Estaba muy agradecido porque me dieran la advertencia, sin embargo, creo que no era lo que yo quería oír en ese momento. No porque cuando me dejaran me iba a quedar completamente solo. Tendría que centrar toda mi atención en cambiar la llanta. No me dijeron cómo o quién desaparecía a la gente, de qué me debería cuidar, de un animal salvaje, de un asesino, de un asalto. Me dejaron justo enfrente de mi vehículo. Ya se estaban yendo cuando me di cuenta de que no había bajado la llanta de la parte de atrás de su camioneta. Por suerte me escucharon gritar, se detuvieron y me ayudaron a bajarla. «Váyase rápido», me gritaron desde la camioneta cuando ya se iban. Por lo mismo de que avanzaron y yo caminé hasta ellos, cargando la llanta me tuve que regresar sin ver por dónde venía caminando ni cuándo llegaría al carro. Me estaba empezando a desesperar, y si solo me estaba alejando. Además, no podía dejar de pensar que yo estaba como servido en bandeja de plata para lo que sea que estaba desapareciendo a la gente de ahí. A lo lejos apareció un carro. Cuando se fue acercando me vio en la oscuridad. Se detuvo porque me vio batallando con la llanta. Me preguntó que si necesitaba que me iluminara para hacer el cambio. En cuanto terminé con la llanta se fue. Se veía que tenía prisa, pero aún así se ofreció en ayudarme y todo estuvo bien. Antes de irse me dijo que no me quedara mucho tiempo, que me fuera de ahí cuanto antes. Yo no tenía intenciones de quedarme ahí ni un segundo más, pero pues tenía que subir la herramienta, subirme yo y ahora sí arrancar. El carro que me ayudó se perdió en la lejanía. Nuevamente había quedado completamente solo y eso me tenía muy tenso. Justo cuando me iba a incorporar al camino, vi que alguien venía en una bicicleta. A las 11:40 de la noche, en una bicicleta, en esa supuesta parte peligrosa del camino. Traía una luz que le dejaba ver 1 o 2 metros adelante en el camino, no más. Supongo que debió haberse visto muy oscuro para esa persona. Decidí irme detrás de él para iluminar su camino. Me dio las gracias con la mano y apresuró la marcha. Además, no sé, pensé que sería una buena obra, hablando de que ahí era muy peligroso. De alguna manera lo iría cuidando. No llevaba ni 5 minutos en la pista cuando de pronto vi que el ciclista empezó a zigzaguear. No entendí qué estaba pasando hasta que aventé las luces altas. Había una criatura en el aire que se acercaba a él y luego se alejaba.
Era una criatura humanoide de color negro, con alas. Con humanoide me refiero a que tenía los brazos y las piernas como las nuestras, el torso y la forma de la cabeza. El rostro era demoníaco, espantoso, sus ojos completamente negros y lo más importante, que tenía alas. Yo jamás había oído y mucho menos visto hablar de un animal o una criatura parecida. No sabía si pisar el freno, si detenerme para que se subiera la persona al carro. Toqué el claxon para ver si podía espantar a esa cosa. El ciclista volteó, me gritó que apagara las luces, que eso había atraído a esa cosa. Las apagué. Como no veía nada, me detuve, me aseguré de tener vidrios arriba y seguros puestos. Se hizo silencio. Solo se escuchaba que algo revoloteaba al frente y de pronto los gritos del ciclista. Cuando escuché que cayó la bicicleta al suelo, inmediatamente prendí las luces. Alcancé a ver por una décima de segundo a la criatura y al ciclista, pero como unos 3 metros arriba de la carretera. Te juro que se me revolvió el estómago y sentí frío en todo el cuerpo. La gente desaparece en ese tramo. No estaban exagerando. No sabía si iba a poder hacer algo. Era muy tarde, pasaba de la medianoche. Faltaban varias horas para que el cielo iluminara la escena de lo que había pasado. Mientras tanto pisé el acelerador, llegué a una caseta y ahí di aviso. Mandaron a llamar a un policía. Me preguntó qué había pasado, le dije lo del ciclista y de que vi que algo se lo llevó. Estaba pensando en que se hiciera el reporte a control animal o no sé, con los militares. Era un problema serio del que la gente ya estaba hablando. Me sorprendió enterarme de que nada podían hacer al respecto. Ellos también tenían conocimiento. Ya atacaron a un oficial, me dijeron. Y luego me preguntaron si había visto a la criatura. Sí, no les dije cómo era, solo les dije que sí lo había visto. Los 2 policías y la muchacha de la caseta solo se persignaron, me dijeron que continuara mi camino y volvieron inmediatamente a lo suyo. Cuatro. En el viaje de regreso de Zihuatanejo pasó algo. Eran casi la 1 de la mañana. A esas horas, casi el 95% de los pasajeros van durmiendo. Pues no, estaban despiertos y se veían como espantados. Mi hermana que iba adelante les preguntó si estaban bien. No estaban bien, pero no decían nada. ¿Nunca has sentido tanto miedo que no puedes ni hablar? Eso estaban experimentando los de atrás. Oigan, ¿en qué momento se detuvieron?, nos preguntó una señora. Mi hermana volteó esperando que le dieran más información de lo que estaban preguntando. No nos habíamos detenido para nada desde que salimos de Zihuatanejo. De hecho, estábamos por llegar a Uruapan, que era la primera de las 2 paradas que se hacían en el camino. Es que ella no venía con nosotros. Tenía razón, estaba señalando a una mujer que se encontraba sentada en medio de la última fila de asientos de aquella camioneta van. Era la única persona que venía durmiendo. Todos los viajeros se conocían entre sí. Veníamos regresando de una excursión que mi hermana organizó. Yo venía de chofer de la camioneta 1.
Justo en ese momento en que no se tenía certeza de quién era esa persona, ni del momento en que abordó, sonó el radio. Eran los que venían atrás, la camioneta de atrás. Estaban reportando que se iban a detener porque traían a una persona que no era de la excursión. Mi hermana le dijo que se esperaran, que ya no estábamos lejos de Uruapan y que de hecho en la camioneta en donde veníamos nosotros también había una persona que no era del grupo. No nos podemos esperar, la persona se está comportando muy extraño. Pero no los podemos dejar aquí, ¿o sí? En medio de la nada, dijo mi hermana. Entonces se escuchó un grito atrás, el de una mujer que viajaba muy cerca de la desconocida. La persona de pronto estaba despierta, con los ojos bien abiertos y sin parpadear. No nos podemos detener aquí, dijo Norma al radio. Por favor, espérennos. Por el espejo retrovisor vimos que la camioneta que venía atrás puso sus intermitentes y empezó a bajar la velocidad. Yo también tuve que hacer lo mismo. Una escalofriante carcajada en los asientos traseros rompió el silencio. La gente estaba toda replegada a las ventanas, buscando alejarse lo más que pudieran de esa persona. Yo ya me estaba terminando de orillar cuando escuché la voz de una señora atrás. No me hagas esto, mami. No te aparezcas así. Se puso a llorar ella y se puso a llorar una muchacha que venía asientos adelante. Cuando le busqué la cara a la mujer de la última fila, vi algo que me horrorizó, pero a la vez me hizo sentir un nudo en el estómago. Era la cara de mi mamá, que en paz descanse. Mi hermana también la estaba viendo, pero ojo, solo era la cara lo que se le asemejaba. El cuerpo no correspondía. No todos estaban viendo lo mismo, pero sí algo muy parecido. La cara de un familiar o de una persona fallecida que fue muy cercana o muy querida. Alguien se quiso acercar para darle un abrazo, pero lo que lo detuvo fue que a pesar de que era fuerte la ilusión de estar viendo un rostro conocido, los gestos que éste hacía no concordaban con el de la persona cuando estaba viva. No le hagan caso, les gritó mi hermana, ahorita lo vamos a bajar. ¿Qué era o quién era esa persona? Me quité el cinturón de seguridad, quité los seguros, abrí la puerta. Afuera respiré profundo. Ahorita lo vamos a sacar significa Memo lo va a sacar, o sea yo. ¿Se bajaría si le pidiéramos que lo hiciera? ¿O tendría que subir e ir hasta atrás y yo mismo hacer que descendiera? Nadie le iba a preguntar cómo llegó ahí. Di la vuelta a la camioneta, abrí la puerta corrediza y con algo de miedo me asomé hacia el fondo. Le dije que por favor descendiera de la unidad. Esa fue la primera vez que habló. Me dijo que si no estaba viendo que no tenía piernas. Me vas a tener que cargar si quieres que me baje. Después de eso hubo silencio. Realmente esperaban que yo lo hiciera, sino quién. Esperar a que pasara una patrulla. Obviamente no había señal de celular ahí para llamarle. Yo hubiera esperado llegar a Uruapan sinceramente, pero mi hermana y los pasajeros estaban muy alterados. Estaba reuniendo valor para hacerlo. No podía dejar de pensar que eso se me podría ir encima. Ahora imagina si yo tuviera que llevarle en mis brazos en ese espacio que es tan pequeño para maniobrar. Estaría completamente expuesto.
Cuando le vi la cara de cerca, sentí algo que jamás había experimentado, un sentimiento parecido al miedo, pero mezclado con sensación de vacío. Me hinqué frente a esa cosa, la rodeé con mis brazos. Todavía semejaba ser una persona cuando la levanté. Era muy ligera, eso nunca cambió. Lo que de pronto sentí fue que la forma ya no era la misma. Cuando estaba saliendo de la camioneta, lo que yo tenía en mis brazos era un animal, algo parecido a un guajolote o a una gallina muy grande. Tenía sus 4 extremidades y un rostro que se encontraba en la línea entre lo humano y lo animal. «Es una bruja», dijo mi hermana. La camioneta 2 pitaba el claxon y aventaba parpadeos de las luces altas, queriendo decirnos que ya nos fuéramos. Aquella criatura saltó, se echó a correr, voló entre los árboles y se perdió entre tantas ramas y hojas. Abordamos, nos pusimos cinturones y abandonamos rápido ese tramo. Ya que llegamos a Uruapan, nos detuvimos en una estación de servicio y nos juntamos los que veníamos en las 2 camionetas para hablar de lo que había pasado. «Era una bruja», dijo el otro chofer. «¿A poco no las vieron en Zihuatanejo? Andaban por todos lados». En ese momento, a la estación llegaron 2 mujeres caminando. Las mismas 2 que venían con nosotros en las camionetas. Nos quedamos sin aliento. ¿Por qué nos estaban siguiendo? La verdad fue que no nos estaban siguiendo a nosotros. Había un camión de pasajeros estacionado afuera de los baños. Cuando ya estaban por irse, ellas abordaron ese camión y se fueron con ellos cuando arrancó. Nos escuchamos pronto con más historias. Comparte, comenta, suscríbete, deja tu like. Activa todas las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.